Jonás, el libro de Jonás. ¿Cuántos están disfrutando el libro de Jonás? Amén. Qué bueno es eh, leer su palabra, meditar en ella, eh, discernir, buscar profundidad espiritual para que sea Dios quien hable a través de ella a nuestros corazones. Jonás 2:9. Jonás 2:9, al final del último capítulo, número 2, que predicase nuestro hermano pastor Héctor. Jonás 2:9 dice, la salvación es del Señor. Otra versión dice, la salvación es de Jehová. La salvación es del gran yo soy. La salvación, hermanos, es un regalo de Dios al ser humano sin merecerlo. De otra forma, no sería un regalo. Bueno, podría ser un regalo, pero claramente es sin merecerlo, ¿ok? Y esto le llamamos gracia y es fundamental. Y es de forma soberana que Dios salva al ser humano por medio de la fe. Luego vemos en Efesios 2:8 que dice así, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Acompáñame a orar. Dios amado, Dios grande, poderoso, santo, misericordioso, Dios de amor. Dios que eres lleno de gracia. Dios fiel que nos sostienes. A ti venimos, Señor. Agradecidos, oh Dios, por la salvación y extendernos al creer el perdón completo de nuestros pecados, Señor. Y también en medio de gracia de tu palabra y la oración para crecer espiritualmente, Señor. Ante tu palabra estamos, Señor. Nuestros oídos atentos a tu voz, Señor. Queremos escucharte, queremos echar mano de tu palabra, queremos que tú hagas la obra que solamente tú sabes hacer en nuestros corazones, que es transformarnos diariamente para hacer tu voluntad, para agradarte con nuestro diario vivir, no para ser salvos, sino porque ya tú nos salvaste. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La lectura bíblica de hoy, hermanos, te invito a que abras tu Biblia si ya no la tienes. Se encuentra en Jonás 3. Llevamos por el capítulo 3, ya estamos a la otra mitad del libro. Capítulo 3, del 1 al 4. Solamente 4 versos. Espero que salgamos como en 5 minutos más, después de la hora que tengo en la mente. Dice así la palabra de Dios, Jonás 3, 1 al 4. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Gracias, Señor, por tu palabra. Nuevamente, oh Dios. Permite que surta el efecto deseado, Señor. Que utilice, Señor, mi voz, Padre, para traer tu mensaje en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es orar, qué bueno es poder hablar con Dios y poner en sus manos
cada detalle de nuestras vidas, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. No sé cuántos les ha llamado la atención cómo se parecen estos versos que acabamos de leer, cómo se parecen al comienzo del capítulo 1. ¿Se han dado cuenta? ¿Eh? Dice el capítulo 1, comenzando el capítulo 1, fíjense, acabamos de leer, le voy a dar lectura primero otra vez a los 1 al 4. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Leemos capítulo 1, solamente del 1 al 3. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo a Jope, entró en un barco e iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hermanos, no es casualidad, pues esto fue escrito por el autor cuidadosamente con este estilo, con el motivo de llamar nuestra atención, para que prestemos atención a estos versos. Y mi intención, amados, es que juntos contemplemos en estos versos la obra eficaz de Dios en nosotros, que nos lleva a conocerle y a servirle más y más cada día de corazón. Eso lo hace Dios por gracia. Vamos al verso 1. Te invito a que vayamos verso por verso. En el verso 1, hermanos, Dios habló a Jonás por segunda vez. Clarito lo vemos, igualito que como dijo en el verso 1 del capítulo 1, lo vemos ahora en el capítulo 3, vuelve Dios a hablar a Jonás. Habló a Jonás por segunda vez. La primera vez Jonás no quiso obedecer, ¿se dieron cuenta, verdad? Se dieron cuenta, no quiso obedecer, queriendo huir de su responsabilidad de llevar el mensaje de Dios a los ninivitas. ¿Recuerdan que Jonás era profeta de Dios? Profeta es alguien que lleva el mensaje de Dios. El mensaje de Dios no lo podía llevar cualquiera. Dios escogía a algunas personas por gracia y le daba el mensaje para que lo llevase al pueblo. Fue y se montó en un barco que iba lejos en dirección opuesta a Nínive. Nínive, Tarsis, lo más lejos que pudo. Invirtió todo su esfuerzo y hasta pagó quizás hasta una tarifa grande a última hora y se montó en el barco y se fue. Si hubiese sido en el día de hoy, pues hubiese ido a MCO, al aeropuerto, y se montaba en el primer jet que hubiese salido hacia Alaska o a las Bermudas, yo no sé dónde. Pero Dios preparó una gran tormenta y también unos marineros que le echaron al agua donde fue tragado por un gran pez. Y esto es resumiendo la historia, claro está, que escuchamos con buen detalle y aplicación por nuestro hermano Pastor Héctor. Por mandato del soberano Dios, Jonás es devuelto por el pez que Dios tenía preparado para tragarle. El pez, al mandato de Dios, al final del capítulo 2, lo devolvió a tierra. Después que Jonás, ¿qué? Se arrepintiese ante Dios, muy importante, en oración.
comunicándose con Dios. Arrepentido. Ahora vemos que Dios le habla a Jonás por segunda vez. Una segunda oportunidad. ¿Cuánto le dan segundas oportunidades a aquellos que aman? Tal vez las madres levanten la mano mejor que los padres. Que mucha misericordia tienen las madres con sus hijos, ¿verdad? No estoy diciendo que los padres no amen, ¿verdad? Pero generalmente. Y me perdí. Ok, ahora Dios le da a Jonás una segunda oportunidad. Y esto es muestra de qué? Del perdón de Dios. Y como decía Diana en el devocional, gracias a Dios que nos trae segundas, terceras, cuartas, quintas oportunidades. Prueba de esto es cuando le preguntan al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré? ¿7 veces? No, 70 veces 7, todo el tiempo, perdona todo el tiempo. Muestra del perdón de Dios. Dios no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando nos arrepentimos y convertimos. Llevó a Jonás. Jonás había desobedecido grandemente a Dios, de quien era profeta, pero arrepentido y convertido luego de estar en el vientre del pez, Dios entonces lo devuelve a tierra. Dios sabe cómo tornar nuestros corazones, ¿sí o no? Constantemente. Dice la palabra de Dios que somos bienaventurados cuando nos hallamos en medio de diversas pruebas, ¿verdad? Porque Dios está forjando nuestro carácter, nos está haciendo crecer espiritualmente, nos lleva a confiar en Él, a conocerle y confiar, conocerle y confiar, conocernos y apartarnos del mal, conocernos y apartarnos del mal. Su gracia y bondad nos persigue como creyentes toda la vida. Aleluya. Aleluya, que Él no nos deja. Salmos 23:6 nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué alegría, qué seguridad nos da el haber podido creer al Evangelio. Al creer al Evangelio nos ayuda a sentirnos seguros, hallarnos seguros, a confiar en el Dios que no nos abandona entonces. Y nos da su Espíritu Santo a morar en nosotros con la tarea de entonces modificar nuestro comportamiento para gloria y honra de su nombre. No para ganar la salvación, imposible. Su salvación es un regalo de gracia. Gloria a Dios porque Él es fiel. No nos abandona, sino que nos corrige. Dios nos corrige ante nuestra desobediencia como creyentes. Le pertenecemos y nos corrige, nos ama, nos atrae, transforma nuestros corazones. Jonás pudo arrepentirse de su desobediencia y ver así la gracia soberana de Dios que salva a los pecadores, de los cuales él se veía como primero en ese momento. También su corazón está siendo transformado con un deseo de adorar y servir a Dios voluntariamente. Es maravilloso cómo Dios obra en nuestros corazones para que le sirvamos voluntariamente. Dios es soberano y hace que le sirvamos voluntariamente. Y eso trae al hombre a un estado de felicidad, de gozo, cuando voluntariamente tú haces lo que deseas y quieres hacer, que es servir a Dios. Dios, con su palabra, transforma nuestros deseos, nuestra voluntad, y nuestro andar se vuelve cada vez más
en glorificar el nombre de Dios. Así opera la gracia divina en nuestros corazones como creyentes, mediante la lectura de la palabra y la oración. No pienses que va a surgir un cambio en tu vida o en la mía si no me doy a escuchar la palabra de Dios que transforma, si no me doy a la oración que me humilla y me transforma. Jonás está ahora, por consecuencia, dispuesto a recibir y obedecer la orden de Dios, ahora que la recibe por segunda vez. Dios lo ha preparado porque su gracia soberana también prepara a sus siervos. Dios no busca personas buenas para que sean los que le dé los dones. Y Dios reparte dones a todos, distintos dones. Pero Dios prepara y cada día preparaba más a Jonás. Y para esta nueva tarea que le daba de este nuevo mensaje, tenía que preparar su corazón. Dios lo ha preparado porque su gracia también prepara a sus siervos. Jonás está listo ahora para levantarse e ir. Levántate y ve. Es decir, con urgencia, con disposición y ánimo. Y todo eso surge de un corazón transformado, de un corazón que ha recibido la palabra de Dios, un corazón que se ha visto pecador, se arrepiente, pide perdón y Dios le transforma. Y Dios le dirige y puede usarlo como vaso. Nínive era una gran ciudad, más que nada, además de tamaño, en fama. Es muy conocida la fama, era muy conocida en aquel entonces y todavía los arqueólogos han encontrado pruebas de la fama que tenía la ciudad de Nínive. Y era una gran fama, pero no porque fueran buenos, sino que eran súper malvados. Torturaban de forma horrible a sus enemigos, los desmembraban, hacían cuanta cosa, dejaban las pieles de los hombres tendidas en los lugares que atacaban. Leía en algunas fuentes. Jonás iba a entrar a una ciudad donde podía ser torturado, desmembrado, etcétera, etcétera, etcétera. Este verso es similar al 1:2, pero quiero señalar dos diferencias. Dos diferencias del verso 3:1, perdón, del 3:2 al 1:2. En el 1:2 dice, predica contra ella. Le dice a Jonás, ve y predica contra ella. Y ahora en el capítulo 3 le dice, predica en ella versus contra ella. En el lenguaje original, estas dos palabras son similares en significado. Y vemos que al español, como lo leemos en la versión Nueva Biblia, lenguaje actual, no, ¿sí? Nueva Biblia, las Américas. Nueva Biblia, las Américas, son similares, pero solo que la segunda significa, además de contra, significa también algo al lado o entre de. No solamente contra, sino al lado o entre
Es interesante cuando miras el significado y compartía y quería compartir también la opinión de teólogos que también han estudiado estos versos y hacen hincapié a esta definición de estas palabras, el cual podemos encontrar un significado importante. El autor nos deja saber, acuérdense que Jonás utilizó estas palabras distintas en el original y puede haber tenido un propósito. Estos dos versos similares tienen también unas diferencias y esta es una diferencia física en estos versos. El autor nos deja saber que Dios le recuerda al profeta, y recuerden que el profeta es el que está escribiendo el libro, que trata de comunicarlo. Le recuerda al profeta que es igualmente pecador que los ninivitas. Vas a predicar entre ellos, en ellos, no solamente contra ellos. Eres igual a ellos. Igualito que se lo dejó saber dentro del gran pez. Cuando se halla culpable, pecador, se arrepiente y clama a Dios por misericordia, y Dios fiel, amoroso, lleno de gracia, le perdona, le salva y lo trae a la orilla. El autor nos deja saber que Dios le recuerda al profeta que es igualmente pecador que los ninivitas. Oiga, muchas veces yo hago diferencias y hasta prejuicio con personas que encuentro súper malvadas o súper pervertidas. Y pienso que Dios nunca las va a salvar. Creo que es la segunda vez que expreso esto. Hablaba con mi esposa. Y la verdad del caso es que no hay pecado grave. Todos los pecados son graves. Todos los pecados apartan al hombre de Dios y la paga del pecado es muerte. También ahora le especifica que el mensaje es específico. El mensaje es específico. No podía añadir ni quitar al mensaje. No lo podía suavizar ni adornarlo porque iba a estar en medio de unas personas violentas que evidentemente son violentas y más contra su pueblo, históricamente. Verso 3, vemos aquí que vemos a un Jonás transformado, como lo vimos cuando salió del gran pez o dentro del gran pez, transformado, pero ahora lo vemos en acción. Vemos la acción de una conversión, de un arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, tú te detienes de hacer lo que estás haciendo. Cuando hay conversión, cambias la dirección. De huir de Dios, comienzo a caminar, a obedecer a Dios. Vemos ahora a un Jonás transformado en acción. Un Jonás que había ido a la escuela de la gracia divina, que había aprendido a obedecer confiando en el poder de su soberano Dios. Aquel que le dijo a los marineros, sirvo al Dios que creó los cielos y la tierra. El autor del libro repite, amados, repite un detalle de la grandeza de la ciudad. Nuevamente, lo vemos que lo repite, que la grandeza de la ciudad de Nínive. Solo que ahora en el capítulo 3 añade una palabra. Recuerde que estamos viendo Jonás comienza el relato del capítulo 3 de una forma similar al capítulo 1, pero estamos viendo el cambio de un Jonás transformado, un Jonás que ha estado en contacto con la gracia soberana de Dios.
sabiendo que Dios es todopoderoso y omnipresente, pero ahora puede sentir, palpar, creer, actuar con la convicción de la gracia soberana divina. Añade ahora, al describir la gran ciudad, la palabra Elohim. La palabra Elohim. Y Elohim, además de significar algo más grande o sumamente grande, también quiere decir que pertenece a Dios. Elohim viene de Elo, que es Dios. En otras palabras, esta frase referente a Nínive también puede ser entendida no solamente como aquella gran ciudad en sobremanera, sino Nínive, aquella ciudad grande para Dios. Podríamos decir, aquella ciudad que pertenece a Dios. Esto, mis hermanos, es más en el corazón de Jonás ahora transformado y arrepentido, es más que el deseo de que se salven, de que ahora Jonás pueda obedecer a Dios y llevar el mensaje, sabiendo que tal vez se arrepientan, lo cual es un detalle que veremos más adelante, pero aún más aún, Jonás está expresando un doble significado utilizando estas palabras. Es una sombra, hermanos. Recuerden que en el Antiguo Testamento Dios va revelando al hombre el evangelio que vemos ya revelado en el Nuevo Testamento y que podemos ver más claramente ya que Cristo vino a habitar entre nosotros y toda la obra salvífica, ¿no? Es una sombra de la elección de Dios en la gracia soberana. Una ciudad grande para Dios. Gracia soberana que no hay quien impida su voluntad. Una hace en un doble significado de palabras, está expresando que ahora está obedeciendo porque Dios irrumpió en su acto de desobediencia para que hiciese lo que él había determinado antes de la fundación del mundo hacer con los que ha determinado salvar. Y tenía que llevarle el mensaje. Tenía que llevarle un mensaje. ¿Por qué? Porque era una gran ciudad para Dios. Gracia soberana que no hay quien impida su voluntad. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios que fueron salvos por la gracia soberana de Dios? ¿Sabes qué? Que muchas personas están esperando que le llevemos el mensaje. No sabemos quién, Dios sabe quién, pero algunos van a reaccionar al mensaje del evangelio por la gracia soberana de Dios, aunque tú pienses o yo piense que esta persona nunca va a creer. Gracia que lleva al corazón del hombre prejuiciado a obedecer voluntariamente y agradecido. Vemos el ejemplo en Jonás. No sé cuántos han experimentado eso. Gracia que nos salva y nos transforma diariamente. La gracia de Dios soberano que nos permite ver algunos destellos de su infinita gloria. Hermanos, Dios es tan grande que esto que estoy tratando de explicar porque apenas puedo ver
la llanura de la profundidad del mar de sabiduría y la grandeza de Dios. Pero Dios nos deja ver algunos destellos para que confiemos en Él y entendamos según nuestra capacidad humana su infinita gloria. Para que le adoremos, le deseemos, le conozcamos en su palabra y en oración, y para servirle voluntariamente con gozo y confianza plena. Aleluya. Y esa es la vida del cristiano. Obra de su gracia soberana. Músicos, pueden ir pasando. La obediencia de un Jonás en el verso 4. En el verso 4, la obediencia de un Jonás transformado por la gracia de Dios fue tal que proclamó fielmente el mensaje de Dios, confiando en la palabra de Dios y su poder. Y si usted se fija en ese mensaje, en esas son 5 palabras en el lenguaje original, pero en esa corta oración es un mensaje de condenación a personas no creyentes, a personas violentas. Y Jonás, iba a decir Josué, Jonás confió en la palabra de Dios y su poder para llegar y entre ellos, en ellos, traer el mensaje contra ellos, sabiendo que es parte de ellos. El mensaje que Dios nos dejó entender también a nosotros, que somos pecadores, que somos delincuentes, que somos declarados justos por la obra salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo al creer y confiar en ella. La obediencia de un Jonás transformado por la gracia de Dios. La revelación del Dios omnipresente que creó todo y nadie se le esconde, hermano. Esto es claro en el libro de Jonás. El llamado de la gracia soberana que primero nos hace entender que somos pecadores ante el Dios santo y soberano. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Amado, y si entiendes y crees esto, eres bienaventurado. Y si no lo has creído todavía, es lo único que resta para que recibas la salvación y vida eterna. Creer que nuestro estado pecaminoso nos impide alcanzar la gloria de Dios. Salmos 14, 2 y 3 dice: el Señor me ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguien que entienda, alguien que busque a Dios. Pero todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Amado hermano, si no has creído, no pienses que los que hemos creído es porque no hemos pecado. Hemos creído porque hemos visto que somos pecadores y que el único camino a la salvación es aceptar su regalo
de gracia y misericordia. ¿Qué podemos concluir, hermanos? Que como creyentes debemos confiar en la gracia soberana de Dios que nos salva y nos santifica constantemente con segundas, terceras, cuartas oportunidades. No para ganar la salvación que ganamos y perdemos. No, hemos obtenido la salvación por gracia y su gracia nos santifica cada vez más. Somos nuevas criaturas. Y como un niño nace y va creciendo, así vamos creciendo también nosotros en santidad para agradar a Dios. También como creyentes, llevar el mensaje del Evangelio a no creyentes confiando en el poder de su palabra. El poder de su palabra, hermanos. Respuesta. ¿Qué podemos responder? Segunda de Corintios 4, 6 y 7. Pues Dios, que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Oremos juntos, hermanos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Tu palabra que cada día nos lleva a entender la grandeza de tu obra salvífica en nosotros, Señor. Que tú eres santo, santo, santo y nosotros pecadores. Y tu gracia soberana, misericordia y amor nos ha traído la fe para creer a tu evangelio, Dios, donde por gracia tu palabra es traída a nuestro interior, germina para vida y nace el arrepentimiento, nace la conversión. Nace un profundo dolor y lamento por desobedecerte y un profundo deseo por agradarte que nos lleva a buscarte cada vez más en la fuente de vida que es tu palabra y en oración comunicarnos contigo y tú sigues transformándonos, Señor. Gracias por estos medios de gracia santificadora, oh Dios. Gracias porque podemos confiar que nos has salvado, Dios, desde el momento. Bueno, lo tenías planificado desde antes de que naciésemos, pero en el momento que tenías dispuesto pudimos creer. ¡Qué maravilloso! Y al creer podemos experimentar tu perdón y la seguridad de que tú vives en nosotros como garantía de que vamos a morar contigo una eternidad cuando tú vengas por segunda vez. Ven pronto, Señor Jesús. Te anhelamos, oh Dios. Te anhelamos, Señor, oh Dios. Mientras el día dura, Señor, ayúdanos a buscarte día a día, Señor. Echar mano de la gracia del crecimiento espiritual. De la gracia que transforma nuestro deseo y voluntad para voluntariamente servirte, oh Dios. Qué maravilloso y profundo es tu soberanía, oh Dios. La eficacia de tu llamado, oh Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Recibamos la bendición pastoral, hermanos. Filipenses 4, 6 al 7 dice: por nada estén afanosos, antes bien,
en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y si lo único que predicamos es el Evangelio, eso es lo único que importa. Que cada día entendamos más el Evangelio y que demos a conocer el Evangelio. El Evangelio que nos da a conocer a Jesús y nos permite servirle con nuestras vidas. Recuerden que salimos de este lugar, pero no de la presencia de Dios. Tenemos una labor, una responsabilidad de llevar este mensaje a otras personas. Dios les bendiga.